Segunda clase, Cristología. Bienvenidos todos. Oración al Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que siempre busque la realidad del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón sea siempre capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Continuamos pues nuestra clase de Cristología y estábamos reflexionando en nuestro folleto principal en las profecías del Antiguo Testamento de la realeza del Mesías. Y el último profeta que nos quedaba por reflexionar es el profeta Zacarías. Y en él, en Zacarías, el mesianismo real, o sea, de su realeza, alcanza su vértice al final del período posexílico, o sea, al final del exilio de Babilonia, comenzando con los anuncios pues, de este profeta Zacarías en el capítulo 9. En este texto posterior al final de la dinastía de David, la espera aparece ahora enteramente centrada en un Mesías rey escatológico, que será santo, traerá la salvación y será humilde. Se trata de una de las más puras profecías mesiánicas, porque Zacarías pues abarca los elementos esenciales de este mesianismo que se promete al pueblo de Israel. ¿Por qué se trata de una de las más puras profecías mesiánicas? No solo por la falta de referencia política, porque no habla en sentido de gobernante, sino que además por el anuncio salvífico que es universalista. Y porque en esta profecía se descubren acentos que anticipan los cantos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías. Fíjense ustedes entonces que Zacarías, aparte de la referencia política, ¿verdad? Que es un rey, el reinado en el mundo pues es política, pero también además agrega pues esos valores salvíficos de ese mesianismo escatológico, de ese rey escatológico, que traerá la salvación, pero que esta salvación va a ser universal, no solamente del pueblo de Israel. Entonces esa es la novedad que nos trae principalmente pues el profeta Zacarías. En segundo lugar, el Mesías rey, también hay otro anuncio de el Mesías, profeta, siervo y paciente, o sea que padecerá. Profeta es aquel que habla en nombre de Dios, siendo numerosas las figuras del Antiguo Testamento en relación pues con la misión profética que los presenta a los profetas mismos como hombres de Dios, coherentes hasta el heroísmo de sus vidas y en el cumplimiento de su misión, esa misión encargada por Dios. Entonces, el profetismo, esta figura, es empleada por Dios para representar al futuro Mesías también cuando la profecía del rey esté desgastada y resulte inexpresiva, ¿verdad? Cuando ya la realeza, digamos así, del Mesías se desgaste, ya no tenga ninguna expresión, porque el pueblo de Israel tomará ese mesianismo político, entonces eso pierde verdadero sentido al verdadero, valga la redundancia, al verdadero mesianismo de Jesucristo, ¿verdad? Por eso entonces esta reflexión estará en el mesianismo
profeta, siervo y paciente. Esta nueva apertura de la profecía del Antiguo Testamento, de esta profecía mesiánica, se halla presente en el Deutero e Isaías, o sea, los capítulos últimos del profeta Isaías, a partir del capítulo 40, ¿verdad? Sobre todo en los 4 poemas del siervo de Yahvé de Isaías. Si bien se le encuentra, aunque apenas aludida, esta profecía en los profetas Jeremías y Ezequiel, esta profecía del siervo paciente no está tan desarrollada, digámoslo así, en estos profetas Jeremías y Ezequiel, los cuales durante este destierro del pueblo de Israel en Babilonia se solidarizaron con los israelitas, afrontando pues la realidad que se está viviendo en el presente, ¿verdad? Los sacrificios y los sufrimientos del pueblo de Israel. Entonces, la figura en estas condiciones, la figura del Mesías que destaca en los cantos de Isaías, es la del profeta que acepta sufrir y acepta morir por su pueblo, ¿verdad? Esta figura del Mesías enseñada o vivida por el profeta, ese profeta que acepta sufrir y morir, es la imagen más pura y más clara del mesianismo que presenta el Antiguo Testamento. El primer canto del siervo sufriente describe la investidura del siervo de Yahvé, ¿verdad? En el profeta Isaías, capítulo 42. El segundo cántico de Isaías del siervo de Yahvé es la historia de la vocación del siervo paciente, ¿verdad? Que está en el capítulo 49 de Isaías. El tercer cántico del siervo doliente de Isaías presenta la inmensa confianza que tiene el Mesías del siervo sufriente, esa inmensa confianza que tiene en Dios. Está en el capítulo 50 del profeta Isaías. Y el cuarto cántico del siervo doliente presenta la imagen pues de este Mesías paciente, de Isaías 52 hasta Isaías 53 versículo 12. Entonces la identificación histórica del siervo de Yahvé es hoy objeto de polémica. Si bien en un análisis individual la referencia a un Mesías paciente definitivo parece indiscutible, bien porque los rasgos recordados no se realizaron todos juntos, ni en personajes históricos de la época del profeta, ni en el pueblo de Israel. Bien porque la iglesia ha reconocido en el siervo paciente la prefiguración de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, el problema de la polémica actual de estos 4 cánticos del siervo doliente es porque, en primer lugar, no hay una referencia en personajes, digamos, históricos del momento de la profecía, que tampoco el pueblo de Israel padeció. El profeta no padeció lo que anunciaba, entonces la iglesia lo interpreta y reconoce en estos cánticos pues este siervo paciente como una figura de Jesucristo. Un tercer aspecto, el Mesías rey, el Mesías sufriente, paciente, y el Mesías sacerdote es la tercera realidad que revela el Antiguo Testamento. Este tema del Mesías sacerdote está poco subrayado en el Antiguo Testamento. Tendrá un par de referencias nada más. Esta representación refleja una situación particular del mesianismo creada después del destierro a Babilonia. Tras un breve periodo en el que el pueblo de Israel
tuvo dos jefes, uno de estirpe real, de estirpe regia, de estirpe real, y otro jefe de estirpe sacerdotal. Y en este contexto, pues el Mesías escatológico es esperado de la descendencia de Aarón. Acuérdense pues que Aarón es anterior a la promesa de la descendencia del rey David. Aarón es anterior a David, entonces por lo tanto pues, hay una referencia en el contexto más antiguo sobre pues estos elementos, digámoslo así, del mesianismo que se está prefigurando y se está construyendo en el alma y en la mente del pueblo de Israel a través pues de toda esta historia de los profetas, primero de los patriarcas, después de los profetas, después de los reyes, ¿verdad? En realidad, el Mesías sacerdote que el Antiguo Testamento recuerda con mayor insistencia, rompe todos los esquemas tradicionales. No desciende de Aarón, sino que es según el orden de Melquisedec, que todavía Melquisedec es más antiguo que Aarón incluso. Entonces, esto significa, pues, esta referencia la da el Salmo 110, ¿verdad? Que según el rito de Melquisedec, que es un sacerdote antiguo, ¿verdad? Entonces, el rey sacerdote mencionado en el libro del Génesis, antes que el mismo Aarón, ya lo decíamos, Melquisedec es anterior a Aarón, del mismo Génesis 14, 18. La novedad de todo esto, de este Mesías sacerdote, se desprende también de las características del culto que se celebraba en Jerusalén. Acuérdense que todas las fiestas religiosas del pueblo de Israel celebradas en Jerusalén, que es descrito a grandes rasgos en las visiones proféticas. Veamos los profetas cómo describen pues todas esas realidades cultuales del pueblo de Israel. Entonces se tratará de un culto que exigirá una gran pureza interior del sacerdote. Estará vinculado al culto de entonces, tendrá carácter universal y cósmico y comprenderá la ofrenda de un nuevo sacrificio. Entonces, aquí mismo, en esta reflexión, vemos que el mesianismo del Antiguo Testamento tiene un sinnúmero de elementos que debemos conjugarlos y comprenderlos a la luz pues del mesianismo que nos trajo el mismo Jesucristo. Mesías rey, Mesías sufriente, Mesías siervo de Dios, servidor de Dios, pero Mesías también sacerdote, por el mismo culto que existía en el pueblo de Israel para con Dios, porque Dios, acuérdense que se revela a partir de Abraham y se van formando una idea de Dios, una idea del día del Señor, el día de la manifestación de Dios, que en este caso tenemos que verlo como en el momento de la encarnación, que precisamente es el día de Yahvé. Y vemos también el sacerdocio del Mesías, que viene pues a realizar con todas estas grandes visiones profetas, ¿verdad? Que tiene. ¿Por qué razón? Porque el culto del pueblo de Israel exigía pureza del sacerdote. Estaba vinculado con ese mesianismo, esa redención, esa salvación, esa intervención divina, digámoslo así, de carácter universal, no solamente del pueblo de Israel, y no solamente universal, sino cósmica, ¿verdad? Y todo esto requerirá, exigirá la ofrenda de un nuevo sacrificio que nadie sabía, nadie entendía. Hasta hoy el pueblo de Israel no entiende cuál es ese nuevo sacrificio,
que ya el mismo Jesucristo pues ya lo padeció, que sin embargo el pueblo de Israel no lo reconoció. Otro elemento del Mesías también anunciado en el Antiguo Testamento es el mesianismo apocalíptico. Iniciado a comienzos del siglo segundo antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, cuando la fe de los judíos se ve amenazada y ocurre con la persecución de los romanos, de este Antíoco IV Epífanes, la intervención de Roma. Entonces, en este periodo se desarrolla la literatura de tipo apocalíptico. ¿Por qué razón? Porque crece la expectación del pueblo de Israel al mirarse nuevamente amenazado por una potencia para el tamaño, la pequeñez del pueblo de Israel. Entonces la esperanza de los judíos crece. ¿Por qué razón? Porque cuando ven ellos la intervención de los romanos, entonces exaltan ese mesianismo y dice esto ya es el fin del mundo. Entonces este mesianismo es apocalíptico. Ellos miraban que venía su destrucción total con los romanos. Entonces por eso se le da este nombre a este periodo del mesianismo que anuncia el Antiguo Testamento, un mesianismo apocalíptico. En este periodo de la intervención romana entonces se desarrolla la literatura bíblica de tipo apocalíptico que proclama el próximo advenimiento de Dios para juzgar a los imperios humanos y para eliminarlos, ¿verdad? Intentando así infundir esperanza en la victoria definitiva de Dios, el Señor de los ejércitos. Acuérdense que ellos llamaban en el Antiguo Testamento al Señor el Dios de los ejércitos, el Dios de la victoria, el Dios de nuestros padres, el Dios de la liberación. Todas estas expresiones del pueblo de Israel nacen en ese sentido, porque están sufriendo, miran que viene su fin y entonces ellos se infunden a sí mismos la esperanza, pues esa esperanza de que el Señor Dios, que siempre los ha protegido en su caminar a través de toda esta historia de la salvación del pueblo de Israel, ellos esperan la victoria definitiva, que destruya a los malos para que gobiernen los buenos. Entonces, a esta literatura apocalíptica pertenece también el libro de Daniel, en el que se hace mención del Mesías apocalíptico. Acuérdense que las mismas profecías de Daniel las utilizan los protestantes hasta para anunciar el reinado de Jesucristo por los 1000 años, los milenaristas, ¿verdad? Las sectas que esperan que cada milenio va a venir el Señor cuando se cumplen los 1000 años, ¿verdad? Entonces, en este sentido de la literatura del mesianismo apocalíptico, en el Mesías se recapitula el reino de los santos del Altísimo, dice el profeta Daniel en el capítulo 7. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, es presentado en definitiva como un ser trascendente de origen celestial. Ve, así lo presenta Daniel, pero sin embargo, pues yo pienso que al final de cuentas no reconocieron a ese Mesías que vino al pueblo de Israel de origen trascendente, que no es de aquí, sino que era de Dios. Entonces así lo han interpretado pues la tradición apocalíptica y el mismo Jesucristo, pues que él se identificó a sí mismo con este Mesías, ¿verdad? Trascendente, hijo de Dios, ¿verdad? Porque le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Entonces esta tradición apocalíptica y el mismo Jesucristo pues se identifica, ¿verdad? Con que es de origen trascendente. En la presencia de Caifás, acuérdense ustedes que lo dijo.
En el Sanedrín también, en el momento culminante de su ministerio, también lo dijo. En el Evangelio de San Marcos capítulo 14 lo podemos corroborar. Observaciones finales a este mesianismo anunciado en el Antiguo Testamento. El cuadro del desarrollo en el Antiguo Testamento del mesianismo en su conjunto aceptable, aunque por el carácter algo provisional de varias interpretaciones, se advierte claramente que la investigación de estos textos sigue abierta, porque se sigue profundizando pues en el mismo mesianismo de Jesucristo, ¿verdad? En buena medida cabe suplir estas lagunas en la investigación histórica, considerando las promesas mesiánicas a la luz de su cumplimiento en Jesucristo nuestro Señor. Entonces la Iglesia siempre lo ha dicho, en la investigación teológica y la investigación histórica también, no debemos de perder de vista pues a estas promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesucristo. Se pasa pues de la imagen del rey a la del Mesías como siervo paciente y después a la del Mesías hijo del hombre, respetando una continuidad fundamental, ¿verdad? Del Mesías sacerdote, etc. El mesianismo realizado por Jesucristo en este sentido es algo original, pero que reviste los rasgos más puros de la tradición veterotestamentaria. Esto significa que toda la profecía del Antiguo Testamento en Jesucristo se cumplen, pero con un nuevo rasgo, un rasgo original que le da Jesucristo, porque nadie se imaginaba que era el mismo Dios en la persona de su Hijo el que iba a ser el Mesías. Entonces por eso la connotación es totalmente nueva, totalmente original, porque estos rasgos son purificados pues por la misma presencia de Dios en medio de nosotros, aunque el profeta Isaías ya lo había dicho. Él había dicho, una virgen concebirá al Emmanuel, al Dios con nosotros, pero esa frase al final de cuentas pienso yo que quedó como muy grande para el pueblo de Israel. No terminaron de entender que era el mismo Dios que iba a venir. Entonces, porque ellos esperaban al gran profeta, al gran libertador, al gran Mesías, al gran enviado. El Mesías significa, recuerden lo que les dije al comienzo, investiguen la palabra Mesías para que se den cuenta de la magnitud de significado que tiene la frase el Mesías, ¿verdad? Porque es algo que la misma palabra no logra captar la anchura y la grandeza de la misión que Dios le encomienda a su propio Hijo. Entonces, estos rasgos de Jesucristo como Mesías anunciado por el Antiguo Testamento rompe con todo lo original. O sea, para decir en otras palabras, todos los rasgos que se había imaginado en la tradición del pueblo de Israel son totalmente cambiados, renovados, hechos nuevos, hechos de una manera original por Cristo, porque Cristo es Dios. Porque esa tradición veterotestamentaria que les decía yo es la tradición pues del Antiguo Testamento. Eso quiere decir la palabra veterotestamentaria, del Antiguo Testamento. Eso significa. Entonces, Jesucristo, su venida es totalmente original, primicia, porque aunque ya se había anunciado, Él fue más grande de lo que se anunció. Jesús dio la preferencia en su mesianismo a la figura del siervo descrito por el profeta Isaías, a la que permaneció fiel durante toda su existencia, incluso hasta la cruz, porque vio en la humillación y en el sufrimiento
el único camino eficaz para dar salvación a los hombres. Miren qué hermoso. Entonces, de todos los anuncios que se dan de Jesucristo, que todos son ciertos: Jesucristo es rey, rey del universo; Jesucristo es pastor; Jesucristo es siervo doliente; Jesucristo es sacerdote. O sea, todo lo que anunció el Antiguo Testamento es cierto. Mas, sin embargo, todo eso se cumple en Cristo, porque hoy glorioso en el cielo es rey, es sacerdote, sumo y eterno sacerdote; es el siervo doliente, porque incluso hoy feliz en el cielo está padeciendo por nosotros. Entonces todo un camino que Jesucristo recorre, con preferencia a la vista nuestra. Él se somete al padecimiento, como lo anunció el profeta Isaías. Siervo doliente, no tenía figura su rostro, dice el profeta Isaías. La humillación, el sufrimiento fue el camino único que él escogió, porque él sentía que era la única manera de dar la salvación a todos los hombres. Muy bien. La cristología en el Nuevo Testamento. Centrémonos aquí en la atención en la enseñanza oral y escrita de la iglesia de los apóstoles. O sea, la tradición misma de la iglesia, porque la tradición escrita pues ya está escrita, pero la enseñanza oral no está escrita. Muchas cosas no se escribieron y que lo dijeron los discípulos. Entonces nos vamos a centrar en esa enseñanza de la tradición, ¿verdad? Oral, y de la tradición escrita de la iglesia apostólica, o sea, de la iglesia naciente, a la cabeza todavía los apóstoles de Jesucristo. O sea, centrémonos en una cristología vista a nivel tradicional y a nivel redaccional. O sea, en el momento que la tradición se está viviendo en el pueblo de Israel de una manera verbal, pero también en ese tiempo en el que se están redactando todos esos textos escritos para dejarlos para toda la humanidad, para todos los tiempos, hasta el fin del mundo. Entonces, considerando así los testimonios cristológicos de la iglesia primitiva, consideremos entonces, comenzamos por los más antiguos testimonios, para pasar luego a los evangelios sinópticos, a la cristología de San Pablo, la cristología de San Juan, que son el Nuevo Testamento, todo esto, ¿verdad? Los evangelios de San Juan, San Pablo, que es lo principal. Muy bien. En esta cristología del Nuevo Testamento, porque Jesucristo inaugura el Nuevo Testamento, y antes de la redacción de la Sagrada Escritura, entonces reflexionemos sobre la cristología más antigua. El anuncio de salvación traída por Jesucristo se inicia en el ambiente palestino, allá en el pueblo de Israel. De este modo, no ha llegado a nosotros ningún testimonio directo, ya que todas las fuentes neotestamentarias, o sea, del Nuevo Testamento, la fuente veterotestamentaria es el Antiguo Testamento y las fuentes neotestamentarias son el Nuevo Testamento. Entonces, estas fuentes del Nuevo Testamento se elaboraron en un ambiente cultural helenístico, o sea, con una fuerte influencia griega. No obstante, en esas fuentes es posible todavía la predicación más antigua, que está recogida en algunas formulaciones de fe que se remontan con toda probabilidad a los mismos comienzos de la misma predicación de Jesucristo y de las mismas predicaciones de los apóstoles. Concretamente se trata de cristalizaciones de la predicación primitiva. O sea, que se hacen realidad esas predicaciones antiquísimas, cuyo objeto principal es la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Entonces, los mismos discípulos de Jesucristo, testigos de su pasión y su resurrección, pues ahí comienza a cristalizarse en los apóstoles esa predicación primigenia, ¿verdad? Las primeras predicaciones, porque lo que tira al mundo, digámoslo así, a los discípulos, es haber visto vivo a aquel que les mataron, que era su siervo, su señor, era su Dios, porque así terminan reconociéndolo. Porque incluso la fe antes de la pasión y muerte y resurrección de Cristo era una fe débil de los discípulos, pero una vez resucitado Jesús, eh, la fe de los apóstoles es post-pascual. Significa que ya tienen toda la convicción que serán capaces incluso de dar la vida. Todos ellos dan la vida, menos San Juan, porque San Juan muere ancianito. Pero todos ellos son capaces de dar la vida por esa convicción que tienen, ¿verdad? Entonces, por esa razón, se trata de la predicación ya cristalizada de los discípulos, que el objeto principal, pues decíamos, es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esa es la cristología más antigua. Después viene el querigma. El querigma es el primer anuncio que lo hace Pedro el día de Pentecostés, recuérdenlo. Es el primer anuncio, todavía no hay nada escrito, todo es tradición oral. Entonces, la primera referencia a este respecto del querigma son los discursos referidos pues en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que anuncian sobre todo la resurrección de Jesucristo, su glorificación, esta glorificación de Jesús de Nazaret, que todo esto es paradigmático del discurso de Pedro en Pentecostés. Y decía él, al Jesús que fue condenado a muerte, Dios lo ha resucitado, en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y lo ha proclamado Señor, Pedro lo ha proclamado Señor, o sea, partícipe de la omnipotencia divina. Lo ha proclamado Mesías consagrado para la misión salvífica, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, Dios y Salvador del hombre, cristología y soteriología forman aquí una unidad inseparable. ¿Qué significa esto? Esto significa que la cristología, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, hace que se predique a este Dios y Salvador del hombre, principalmente en su obra salvífica. Que eso significa la palabra soteriología, el estudio de la salvación. Pero resulta que la salvación es Cristo, entonces tienen que ir unidas las dos palabras, la cristología y la soteriología. Por lo tanto, en esta clase forman una unidad inseparable, ¿verdad? El hombre, Jesús, se transforma en el Salvador del hombre. A la predicación más antigua pertenece igualmente el texto de San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15. En este texto recuerda a San Pablo lo que con anterioridad ya había anunciado y que él mismo ha recibido, a saber, la muerte de Jesús por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección, que fueron hechos acaecidos, todos ellos según la Escritura. No que según lo dice la Biblia, sino según fue anunciado desde antiguo por los profetas. Eso significa la palabra según las Escrituras. También este es un texto cristológico, este texto de San Pablo, de gran valor, cuya autenticidad puede estimarse indiscutible. Es que algunos ponen en duda incluso los textos de los apóstoles, las cartas de los apóstoles. Entonces, esto te ratifica con toda la historia universal, que la misma historia te habla de Jesucristo que fue crucificado y que según los cristianos está vivo, porque acuérdense
que la historia universal es laica, entre comillas. Pues sin embargo reconoce pues que los discípulos anunciaron que él estaba vivo, había resucitado. Muy bien. Por lo tanto decíamos que es auténtica. Toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y contiene toda la verdad para nuestra salvación. Muy bien, las homologías o fórmulas de exclamación con las que se proclama la fe en Jesucristo se encuentran entre los testimonios cristológicos más arcaicos, o sea, los más antiguos. Algunas aclamaciones proclaman que Jesucristo es el Señor, lo dice San Pablo, y hasta el único Señor también proclaman esta homología. Igualmente que Jesucristo es el Mesías, es el Señor, el único Señor, es el Cristo. Otras homologías, en cambio, aplican a Jesucristo el título de Hijo de Dios, el título que la iglesia primitiva interpreta en sentido propio, pues verdad, que Jesucristo, como le dijo San Pablo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, le dice Jesucristo a Pedro a Jesucristo en el capítulo 6 al final, donde le pregunta y a dónde iremos, le dice Pedro, perdón, a dónde vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. También es otra expresión que le hace Pedro a Jesucristo. Las confesiones de fe. Las confesiones de fe de los apóstoles, en primer lugar, son como el preludio de los símbolos más antiguos y más amplios que se suscitarán en los siglos posteriores, ¿verdad?, al inicio de la iglesia. Preludio de los símbolos, esto significa, son las primeras expresiones de la fe que están contenidas en el credo. Recuerden que la palabra, el símbolo de los apóstoles es el credo. Entonces, las confesiones de fe de los apóstoles son como el preludio, o sea, las primeras expresiones de fe que hacían los apóstoles y todos los fieles que seguían a los apóstoles, ¿verdad? Entonces, todas estas expresiones de fe de los apóstoles constituirán en el futuro, en los siglos siguientes, el símbolo de los apóstoles. Entre estas confesiones de fe revisten suma importancia las que intentan expresar la identidad de Jesucristo. ¿Y cuál es la identidad de Jesucristo? Pues Cristo que es hombre y Cristo que es Dios. De ahí también tenemos que hacer referencia a los himnos cristológicos que San Pablo hermosamente ha descrito en sus cartas. Que muy probablemente estos himnos cristológicos provienen de la liturgia de la iglesia primitiva y que intentan celebrar el drama divino del Redentor que baja del cielo para redimir a los hombres, que vence a las potencias cósmicas hostiles después de haber sido exaltado a la gloria. O sea, cuando resucita, él vence todas las potencias cósmicas hostiles, o sea, las fuerzas del mal. Entonces, en general, se distinguen pues estos himnos cristológicos por la solemnidad del estilo que tienen, por una introducción que a menudo les precede y por el pronombre relativo, el cual, dicen ellos, haciendo referencia a Jesucristo, sin nexo directo con la introducción misma. Un ejemplo es el cántico de Cristo, el himno cristológico de la carta a los Filipenses. Aquí refiere San Pablo hermosamente todo este contenido que bajó del cielo, que renunció a sí mismo. Dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, se anonadó, se rebajó, renunció a su rango de Dios, o sea, bajó del cielo y se hizo hombre.
para redimir a los hombres, ¿verdad? Y se sometió, dice, incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, dice, Dios lo exaltó a la gloria y lo puso por encima de todo nombre que existe en el cielo y en la tierra, para que el nombre de Jesús, pues toda lengua proclame que Cristo es el Señor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uno de los himnos cristológicos más hermosos para mí entender y comprender. La enseñanza de los himnos cristológicos dice también la reflexión de que provienen probablemente de la liturgia de la iglesia primitiva, o sea, en las primeras liturgias, en el culto que se hacía a Dios, en la liturgia de la palabra que se leían los textos de los apóstoles y en la liturgia eucarística, la fracción del pan se le llamaba al comienzo. Probablemente de ahí proceden pues estos himnos cristológicos. Y la enseñanza de estos himnos cristológicos puede resumirse básicamente en los siguientes términos, ¿verdad? El Salvador es uno con Dios e igual a Dios. El Salvador es mediador de la creación y de la redención. Este Mesías baja del cielo para vivir entre los hombres. Se despoja de su poder, muere en un acto de obediencia a Dios y siendo resucitado realiza la reconciliación de los hombres y del cosmos con el mismo Dios. Y finalmente pues es exaltado y es colocado a la derecha de Dios. Eso es el contenido esencial de todos los himnos cristológicos del Nuevo Testamento. Y esta es principalmente pues la cristología de los comienzos del cristianismo, vivida por los discípulos y las primeras comunidades cristianas. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.